Entonces, bueno, yo voy a empezar, vamos a ir en este orden así como nos sentamos. Y, pues bueno, quiero empezar con, primero platicando un poco acerca de las pasiones que tiene Josefina Estrada en su vida, que además de su familia y sus amigos, son tres, esas son las que yo conozco, las públicas. Tres pasiones: el periodismo, la enseñanza y la literatura. ¿Sí? En el primero se ha destacado como una de nuestras mejores cronistas desde los tiempos del Mejor 1+1 y del suplemento Sábado que dirigía nuestro querido Huberto Batis. Así fue como yo conocí a Josefina Estrada, primero leyéndola como cronista, sus crónicas y sus entrevistas en el periódico, en la página de Ciudad, eran crónicas urbanas, donde publicaba, por cierto, también el maestro Ignacio Trejo Fuentes, y en el suplemento pues también publicaba el maestro Andrés de Luna. Y algunas de esas crónicas y otras más, Josefina los publicó en su libro Para Morir Iguales, que es una compilación de las mejores crónicas de Josefina. Ella estudió, bueno, ya lo saben muchos de aquí, pero ella estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, estudió comunicación. ¿Por qué se ríen? ¿Qué? ¿Sí estudió comunicación? Ah, el porra, ok. Sí estudió. Fue su maestro Gustavo Sáenz, quien fue de alguna manera quien también la alentó mucho, la apapachó mucho para que se dedicara a la literatura y escribiera su primer cuento, el cual se lo corregía y corregía y corregía. Se lo enseñaba. Se lo enseñaba. Y entonces él le publicó su primer cuento a Josefina. La disciplina y el oficio periodístico le han llevado a ganar premios como el de Crónica de la Ciudad de México con señas particulares y el de Testimonio de Chihuahua con La Rienda Suelta. A los que entramos a la literatura por la puerta lateral del periodismo, yo también estudié comunicación, nos proporciona herramientas inmejorables, por ejemplo, para el desarrollo de la narrativa. Mientras el poeta fundamentalmente está pendiente de su evolución interna, es decir, el poeta se está observando y está escribiendo sobre sí mismo, sobre cómo le afecta el mundo y cómo ve él el mundo, el narrador tiene que estar pendiente de los otros, de los personajes, en el mejor de los casos meterse en la piel de otros para contar sus historias. Es lo que hace el periodismo: observar y contar. El periodista desaparece y le da voz a los participantes de los hechos, a los entrevistados. Cuenta, analiza y cuestiona, pero tiene que desaparecer a la hora de contar, salvo en casos muy especiales. Grandes escritores que ejercieron el periodismo, como Ernest Hemingway, Gabriel García Márquez, Rodolfo Walsh y Elena Poniatowska, entre muchos otros, sabían también que la prosa tiene que ser precisa, pulida y que no admite sino lo esencial. Por eso, los cuentos de Josefina Estrada, tanto en Piel Bandida como en su primer libro de cuentos, Malagato, en su novela también, Desde que Dios amanece, que es prácticamente inconseguible, que ya ameritaría ya una segunda edición, tienen esta impronta de las mejores virtudes del periodismo aplicadas a la literatura, que son, a saber, una prosa depurada y precisa, especial atención a los detalles significativos, personajes tridimensionales y efectividad para atrapar al lector.
Ahora, a Josefina Estrada siempre le ha interesado asomarse, como dijo alguna vez Evodio Escalante acerca de José Revueltas, el lado moridor de la existencia, pero también el lado vividor de la existencia, el lado gozador, diríamos, de la existencia, lo erótico. Y si ambos van juntos, mucho mejor. Eros y Tánatos son caras de la misma moneda, ya lo dijo el doctor Freud. Ya se sabe, para que haya luz, tiene que haber oscuridad. Pero a Josefina Estrada le interesa contar esos momentos, esas iluminaciones, esos flashazos en que los personajes se enfrentan a momentos de vida o muerte. Momentos en los que se refleja el verdadero talante del ser humano, la madera con que estamos hechos. Ya desde Malagato decíamos, su primer notable libro de cuentos, los personajes se mueven en las orillas de la existencia. Ahora, en estos 9 cuentos de factura perfecta, el hilo que los une son diversas facetas del amor, del deseo, de la pasión y del erotismo. Todo ello presentado sin tapujos, sin adornos y sin miramientos. Los personajes están al filo de la navaja, de momentos definitorios de sus vidas, a donde los han llevado sus pasiones, sus deseos, sus amores y sus odios. Decíamos que otra de las pasiones de Josefina Estrada es la enseñanza, pero no solo por sus clases de periodismo y literatura en la UNAM, donde promueve entre sus alumnos para que trabajen los géneros biográficos, el testimonio, la entrevista, o sus talleres con reclusas para que cuenten sus vidas. Es maestra también del arte del cuento y con este libro lo refrenda. Decía Julio Cortázar que llega un momento en que el cuentista tiene plena conciencia de la peligrosa perfección del cuento. Porque una vez que ha llegado ahí, es cada vez más difícil ir más allá, pues se alcanza tal nivel de realización que solo se pueden hacer cuentos perfectos. Pero no se trata de eso, sino de explorar aún más. Nos enfrentamos entonces a una paradoja. La perfección paraliza, no deja avanzar. Nada más para demostrar el dominio del cuento que tiene Josefina Estrada, me permitiré leer algunas primeras frases de algunos relatos de Piel Bandida para mostrar cómo allí ya se encuentra todo. Tema, tono, conflicto, voz. Y sobre todo, cómo desde la primera línea nos atrapa y tenemos que seguir leyendo. Entonces, a ver si... Pues veamos, por ejemplo, Piel Bandida, que abre el... Señora, custodia de asesinos y malvivientes, te ruego que lo protejas. Cuídalo de los cobijazos, del veneno y hasta del aire que respira. Me precio de ser una de tus más humildes devotas, con fervor verdadero solicito tu amparo. O sea, ya de entrada es una plegaria, pero una plegaria donde está inmiscuida este sentido de la vida y de la muerte. Nada más esta es la primera línea de Padre mío. Y esa es la Santa Muerte. Sí, claro. Regresaré del manicomio para asesinarte. Es el inicio, es la frase que inicia el cuento. Te seguiré buscando, seguiré buscándote en todas las mujeres de cabello negro, largo y rizado, en las jóvenes de fino talle, en las que usan falda amplia y colorida, que caminan distraídamente. En Michugo, que es uno de los cuentos que más me gustan de la colección, en la penumbra de los helechos, Sarina observa la violencia contenida de su padre. Luego está, este es muy cortito, de Michugo,
sin revés ni derecho, tantas veces le vi la cara a la muerte sin buscarla, o sería que yo vivía en el reino de la muerte. Luego en El Imperio de Alcira, otro también de los cuentos que a mí también me encantan. Cuando la oscuridad del odio y el resentimiento se instalan en la cabeza de Susana, un beso se posa en su hombro, la piel no olvida. Luego en A la sombra del Sabino, ahora que estás muerto, puedo decir tranquilamente que te odio. Y ya en el último de la colección, Las violetas de Afranio, que también es buenísimo, la pareja se amó ante el espejo. Entonces, nada más es para el incipit de los cuentos, para que se vayan quedando con las ganas. No se los voy a contar porque es de una muy mala educación, sobre todo en las presentaciones. Y pues bueno, eso es lo que yo quería decir de entrada, para pues darle el micrófono aquí a los maestros, que ellos van a decir desde luego cosas mucho más interesantes que lo que yo les acabo de decir. Muchas gracias. Bueno, pues buenas noches, pues vamos a continuar esta presentación. Y bueno, lo primero que habrá que decir de Josefina Estrada es que ella es una magnífica periodista, que incluso ha trabajado un tema que me parece muy interesante, que hizo un libro sobre Emiliano Pérez Cruz, que es otro de los compañeros de la Facultad de Ciencias Políticas, y ella hizo una especie de biografía novelada de Emiliano, ahí muy interesante, y donde aparte comparte las ideas esenciales de Emiliano en muchos sentidos. Yo creo que hay muchas afinidades entre tú y Emiliano, así que yo creo que es un texto que hay que leer. Está publicado en Jilguero. ¿Cómo se llama? Colibrí, como Jilguero. Bueno, era un pájaro, pero bueno. Muy bien, bueno. Entonces este libro, Piel Bandida, realmente es un texto impecable en términos narrativos. ¿Por qué digo impecable? Porque realmente lo que decías tú de los personajes tridimensionales, me parece que esa es una frase muy acertada con respecto a este libro, porque aquí algo que también se nota en Josefina es su capacidad para escuchar los relatos de quienes le han contado cosas, sobre todo en las cárceles, por ejemplo, aparecen ahí algunos detalles, porque en este libro aparecen algunos temas policíacos que están muy narrados con toda oportunidad, con toda veracidad, con todo surrealismo que hay aquí. Y entonces aquí realmente el tema de Piel Bandida es contar justamente estos casos límite donde aparecen estos personajes que además hablan con toda precisión de sus situaciones personales, sociales y demás. Inclusive hay por ahí un par de textos que hablan de Colombia, y que bueno, pues aquí este lugar que es colombiano, según parece, pues me parece que también está muy adecuado para esta presentación, porque aparece sobre todo en el caso de Afranio, y ¿cuál otro es? Ni el revés ni el derecho también aparecen aquí como relatos donde aparece un habla popular de Colombia, llevada a un punto realmente muy interesante, porque funciona muy bien como lo cuenta Josefina, y además puede cambiar de ese tono a cuentos rurales, puede hablar de lo que quiera. Ella ya tiene una facilidad para el cuento verdaderamente increíble, que hace que sus personajes realmente les creamos, que sean verosímiles, que el erotismo que manejen sea increíble. Aquí aparecen algunos cuentos donde el erotismo verdaderamente funciona a toda marcha y fluye, es efervescente. Realmente tiene todas las condiciones el libro para ser un libro que se lea con toda la oportunidad y con toda el fervor que puede uno pedirle a un texto, sobre todo un texto que esté escrito con esta gran calidad, porque Josefina Estrada no solamente persigue la perfección del cuento, aunque de pronto pues ella
pues como tú dices, no hay que ejercer esta perfección para poder dejar que el cuento se manifieste tal cual. Entonces, aquí lo que aparece es una gran oportunidad de dejar que el texto vaya por su propia cuenta, que a veces sean cuentos muy breves y a veces sean cuentos más expuestos, más equilibrados o más rigurosos en algún aspecto, pero realmente el libro es impresionante por todas estas características que lo adornan, y que además no solamente lo adornan, sino que además lo exhiben como uno de los grandes textos literarios que se han publicado en los últimos tiempos. Me parece que Josefina está escribiendo realmente de lo mejor. Me parece que su literatura es una de las más importantes que hay de las mujeres actuales, y no solamente de las mujeres, o sea, de la literatura mexicana en general. Me parece que funciona muy bien. Su asistencia a Colombia, a hacer un libro de relatos sobre una cárcel en Colombia, me parece que le dio también muchos elementos para este libro, y que además, bueno, ha ido a las Islas Marías también, y a varios lugares a visitar. Sí, claro, no ha estado ahí, ¿no? Afortunadamente no ha estado ahí, no ha habido esta relación, pero me parece que Josefina tiene un sentido del oído increíble, y que además tiene el arte para ponerlo en estos cuentos, que me parece maravilloso. Así que pues yo felicito a Josefina por este libro, que me dejó verdaderamente pues en silencio, porque realmente es un libro extraordinario. Así que yo la felicito muy cordialmente a Josefina. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Josefina Estrada por invitarme a presentar este excelente libro de cuentos que recomiendo ampliamente. Y yo quisiera centrarme en uno de los temas esenciales del libro, que es el erotismo. Recuerdo la primera vez que leí a D.H. Lawrence, que fue el amante de Lady Chatterley, y una imagen que me pareció fantástica era que el guardabosques hace una coronita de plúmbagos, de estas flores de color plúmbago que se pueden unir, y la pone en el sexo de Lady Chatterley. Era una novedad para mí, y leer a Josefina Estrada fue otra gran novedad. Es decir, cada aproximación a lo erótico es algo completamente distinto. Yo le dije que la quería entrevistar porque muchos de las descripciones sensuales me recuerdan, ¿sabes a quién? A Georgia O'Keeffe, la famosa pintora norteamericana que pintaba estas flores enormes con sus pistilos y todo eso que tienen las flores. Si me recuerdan mis clases de primaria, se los agradeceré enormemente. Y para Georgia O'Keeffe todo eso era el mundo de la sensualidad, y tú de alguna manera lo retomas, y quiero leer una parte para que todos me entiendan de qué estoy hablando, porque me parece una exploración muy única dentro de la literatura mexicana. Se me rompieron mis lentes de ver, así es que me da vergüenza, pero bueno. Ay, Dios. Ahora ya perdí la hoja. Claro que podría tomar cualquiera. Dice: te miré y tenías la cabeza echada hacia atrás, tu cabello caudal de olas. Te murmuré que subiéramos a la cima de piedra que estaba a un lado de nosotras. Era una pequeña pirámide. Las escalinatas estaban construidas en forma de caracol, desgastadas. Ascendimos apoyándonos en piedras salientes y raíces. En la cúspide había un fragmento de césped seco, ideal para sacrificar doncellas. ¿O quién tuvo la amabilidad de crear una isla que alejara a las parejas de cualquier mirada intrusa? Esta es una relación lésbica, pero no son las únicas que aparecen en el cuento.
que me parece sumamente interesante porque uno lee a Safo en las traducciones y claro que percibimos la enorme sensualidad de la poetisa griega, pero no llega hasta nosotros ese poder explosivo de lo que puede ser la descripción de lo sensual. En el caso de Josefina Estrada es estallante. Es estallante y además está escrito con una enorme búsqueda de la perfección, de lo que tú decías. Es una prosista espléndida y todo lo que es erótico, les juro que es una maravilla. Pensé en otras pintoras, que eso me gustaría preguntarte, querida Josefina, especialmente desde luego en Georgia O'Keeffe, porque hablas mucho de las flores y cuando habla de la vulva, vamos a decir las palabras tal cual porque ella lo dice tan bonito que les invito a todos a que compren el libro y descubran cómo una vagina y los labios vaginales se convierten en eso, en flores. Te pregunto cuáles fueron si tienes idea de cuáles son tus referencias más inmediatas. No las tengo así como inmediatas, pero si veo unas flores estoy viendo una vulva, si estoy viendo un jitomate estoy viéndolo también, ¿no? O sea, están carnositos así, ¿no? Sí, constante, como dice Guillermo, te conviertes en observador de la gente, pero también del entorno, y sí es estar mirando constantemente. Entonces, cuando uno está escribiendo, a veces el cerebro te lleva a esa imagen, y es entonces cuando aparecen las metáforas. O a veces uno, cuando está escribiendo, a veces se evoca al mar, al olor del mar, a las olas. Son los sentidos los que traen estas metáforas. O por ejemplo, por ahí puse que un pez plata, ¿no? que está así con el momento del orgasmo, pues imagino un pez plata en medio de la noche. Pues lo imagino porque nunca lo he visto ni sé si existe un pez plata, pero así lo imagino. Y bueno, empiezo con esto porque cuando terminé mi libro de cuentos Malagato, yo quería escribir una novela lésbica porque en ese momento no estaba en la literatura mexicana. Es decir, yo quería proponer algo que no estuviera hecho porque en ese momento yo tenía un grupo de amigas, todas ellas felizmente lesbianas, no me platicaban ni nada de lo suyo, siempre se les veía felices, eso sí, pero no había lecturas, ellas no tenían esta literatura. Yo también dije, oigan, pues déjenme leer algo, ¿no? Y me dieron 2 o 3 libros y yo dije, es que esto ni es erótico ni es lésbico, o sea, son 2 mujeres que se acercan a besarse y no pasa nada, no, nada pasa. Era como una película vieja donde nada más era el corte, el negro y ya, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué este miedo a las palabras? ¿Por qué este miedo a describir el placer? Y entonces yo me dije, pues porque es difícil, o se crea algo vulgar o frontal como suelen hacerlo los hombres, sin metáforas, ¿no? Entonces dije, pues ese es un reto de escritura y quiero hacerlo. Entonces fui haciendo, se me olvidó después la novela lésbica, nunca la inicié, o nada más empecé con los personajes, pero no la hice. Y sí, los cuentos empecé a hacerlos, pero pues entre que pasaron muchos años inéditos los textos, yo creo que el último sí lo he de haber escrito hace 4 o 5 años,
y a las editoriales no les interesaba publicar cuentos, y me decían, no, ¿tiene el libro de cuentos? No lo traigas. Y luego cuando llega y pasa el dictamen en Cali Arena, pues creo que pasaron 3 años, más yo tardé como 8 días en juntarlos, cuando de pronto dije, creo que tengo los cuentos suficientes para hacer un libro de cuentos, los textos para hacer un libro de cuentos. Y luego dije, son muy poquitos, y dije, bueno, pues ni modo, así se queda, porque yo ya quiero hacer otros cuentos con otra temática, donde no necesariamente sea lo erótico, pero sí lo delincuencial, sí las mujeres, sí la cárcel, o también, de ser posible, los ancianos, porque a mí los ancianos me atraen mucho desde que yo era muy joven. Entonces, hoy que estoy tan cerca, pues entonces ya no sería investigación, sino en proyección, ¿no? Entonces, estos son los temas. La vejez ahora me atrae mucho, quiero explorarla, pero ni modo, siempre han sido estos temas tremendistas. Voy a la cárcel, y me dicen, ¿por qué vas a la cárcel? ¿No te dan miedo? No me dan miedo. Es que estar en la cárcel me han dado muchas cosas, muchas anécdotas. También yo les dando di clase en la cárcel, ojo, porque eso de estar en la cárcel. Ir a la cárcel, estar en la cárcel es muy demandante, es absorbente, y entregarme al 100% hizo en buena medida que no estuviera concentrada en escribir, y sería hora de que empiece a aprovechar tanto material que observé, que me imaginé. Aquí ya hay algo, pero hay mucho material que debo ponerme a escribir. Y en el camino pues fui haciendo muchos libros de periodismo literario, entrevistas, que yo les llamo entrevistas biográficas, pero libros de literatura como tal, estrictamente, pues este sería el tercero, los de cuentos, la novela. Y bueno, también esto ha provocado que ya no me sepan para dónde clasificarme, ¿no? Los narradores dicen, no ha escrito suficiente, y los periodistas dicen, no anda en la calle, no cumple órdenes, tampoco es periodista, ¿no? Entonces, pero sí ya se han publicado más de 20 y tantos libros. Entonces, pues vamos haciendo el trabajo, y con estos comentarios que me dicen aquí los amigos, y ayer en la conferencia de prensa, están asombrados, se asombran, se apabullan, de pronto se ponen bien respetuosos, y esto me compromete, me siento comprometida a regresar a escribir, ¿no? y seguir dando, porque de que estoy siempre imaginando, sí, es que no paro, y últimamente que en la terracita y las maceteras y todo esto lo he convertido en jardín. No, bueno, olvídense las metáforas, que no dejo de pensar. Bueno, yo quisiera ahondar sobre el asunto, porque independientemente de que Josefina haya dado clases en las cárceles para mujeres, y que se enfrentó a muchas presas que tenían relaciones lésbicas, lo que ella hace es en realidad una descripción no sexual, sino sensual, que solamente puede tener la mirada a la mujer para poder lograr lo que ocurre dentro de la mujer. Eso a mí me impresiona mucho. Voy a tomar tus lentes porque los míos son una facha, y me da vergüenza. Sí veo de cerca, pero no con lentes de contacto. Fíjense bien, su brevedad me dio el tono en que debía ejecutar la melodía. Tu cuerpo no podía tocarse de otra manera, sino con la suavidad y la cadencia de la flauta dulce. Miré la sorpresa en tus ojos, bajé los míos a tu boca, nos besamos, mis labios mordiendo un pétalo. No es afectada la metáfora, toda la vida acariciando barbas y bigotes y mentón de varones. Y permíteme otra licencia, la claridad de tu mejilla
con la flor del naranjo. Todos los cuentos además están escritos en primera persona, y algo muy interesante para todos nosotros los escritores es cómo resuelve los cuentos escritos en segunda persona del singular, porque muchos es en tú. Y otra cosa que me gustaría decirles es que aparte de esta irrupción de erotismo, cada cuento tiene, como diría Edgar Allan Poe, un efecto final. No nos esperamos qué es lo que va a ocurrir al final, pero al final siempre ocurren cosas en medio de todas esas metáforas y alegorías y descripciones del sexo femenino que me parecen maravillosas. Porque ningún escritor, ni Henry Miller, querido Carlos Saavedra, ha hecho cosas así. Probablemente Anaïs Nin, pero ni siquiera, fíjate. Me acuerdo lejanamente de sus diarios eróticos y no tienen esta calidad poética que tiene lo de Josefina Estrada. Ay, no hables de la vejez, por Dios santo, tú sigues haciendo esto. Porque lo de la vejez es duro y espantoso. Déjenme ver. Otra cosa interesante que ya la señaló Andrés de Luna es esa capacidad de oído de Josefina Estrada como buena periodista que es, como buena conocedora de Ricardo Garibay. Tiene un libro sobre Ricardo Garibay, pesca perfectamente bien lo coloquial, y ese mundo colombiano está allí perfectamente absorbido en términos del lenguaje de todos los días, en dos cuentos, principalmente en uno, ¿cuál era? Se me olvidó. Ni al revés ni al derecho. Ni al revés ni al derecho, y en el último, que en realidad es una mexicana que tiene amores con un colombiano, y ya no les cuento la historia, pero acaba en otro lugar del mundo con otras mexicanas. Bueno, para terminar, me gustaría preguntarte, querida Josefina, ¿por qué la vejez? Y eso a mí me preocupa muchísimo. Ni he leído a ¿cómo se llama la esposa de Simone de Beauvoir? La Simone de Beauvoir. No puedo. Porque escribí varios cuentos en este primer libro, cuando tenía entre los 23 y 27 años, varios cuentos sobre los ancianos. Y ya me atraían mucho, ¿no? Pues sí, la cercanía a la muerte. Y también porque, por ejemplo, aquí hay uno donde el marido quiere morirse, suicidarse, ya no aguanta a la esposa, y es tan odiosa la señora que se da cuenta que se va a suicidar con veneno, y no, entonces ella prefiere tragar el veneno, porque, pues cómo, ¿no? Pues que se va a creer, se va a quedar sola, no le va a dar el gusto, ¿no? Entonces, esa es una... no, pero no se crean, hay muchas historias que se me vienen, y claro que serían ancianos, pero pues también malévolos, o con el deseo, pero la imposibilidad, o la recreación de la belleza juvenil, pero en fin, sí hay... Entonces, aquí está, miren, este que yo les decía de estos viejitos. Medardo se acercó al cadáver, aún tibio, de su esposa. Le arrancó de los dedos un sobre que decía: ábrase después de mi muerte. Le quitó los anteojos, tomó el libro de poemas, se sentó frente a la mujer y balbuceó como oración: junio que no cumpliste, prometido fruto del sacrificio. Sus manos, incapaces de sostener el libro,
lo dejaron caer. Se levantó a preparar un café, de un bolsillo sacó el sobre y sin abrirlo le prendió fuego, y con él incendió el piloto de la estufa. Lo echó al fregadero, donde siguió consumiéndose. Mientras el agua hervía, limpiaba las cenizas sin dejar de pronunciar aquellas palabras. Regresó al estudio. El café se enfrió. Junio me dio la voz, la silenciosa música de callar un sentimiento. Sí, porque con ese poema, cuando lo publica Pellicer, ellos se conocen y pues la enamora con los poemas de Pellicer, ¿no? Entonces, pues ahí los lectores dicen, ¿por qué va a quemar la carta de la señora, no? No quiere saber por qué se muere, pues no quiere saberlo, porque es la carta que le escribió, ¿no? Entonces, pero es una viejita que es un señor profesor de redacción, y tiene alumnos y va a darles clases. Y como la señora está loquita y celosa, porque puede haber ancianos como una celotipa espantosa, enloquecedora, entonces ahí está dando su clase y pasa la viejita desnuda, toda sexy, y los muchachos se empiezan a burlar y se salen corriendo y se burlan. Y eso es lo que él dice, es que ya no la soporto, ya, esto ya es soportable, ¿no? Y le duele y está escuchando los albures de los muchachos y todo esto. Eso es de los ancianos, pero también quiero hablar de las secuestradoras, porque en un penal al que fui a dar clases, pues entrevisté a varias secuestradoras, y ese material no puedo usarlo testimonialmente porque confiesan más delitos que cometieron, ¿no? Entonces hay que trabajar en ese material y bueno, pues en eso estoy. Pero también, pues por eso, pues siendo bien joven tenía esta fascinación. Yo creo que ahora es cuando. Hay algo que me gustaría ya abordar por último, que sería la violencia y que está muy presente en Piel Bandida. En el primer cuento y en otros, que tú leíste de lo del Sabino, que enunciaste la frase, que es un cuento terrible, porque es un incesto y al mismo tiempo tiene como aires rufianos, ¿no? No ocurre en la ciudad, es otra cosa. Háblanos de esa violencia que está ahí implícita. Es que yo soy muy violenta. No, crecí en un medio ambiente donde la violencia es el lenguaje natural, sea el lenguaje verbal, el lenguaje de las manos. Sobrevive el que se la rife de la mejor manera. Y entonces te lleva toda la vida controlarte, controlar la neurosis, controlar la violencia verbal, y puede ser terrible porque en la medida que uno conoce el lenguaje también puede uno descalificar más rápido y todas estas cosas. Pero a buena edad, hacia los 30 años, me di cuenta que yo ya no tenía por qué estar agrediendo ni defendiéndome, porque yo ya no estaba en ese ambiente, ¿no? Y que yo tenía, al contrario, que hacer un acercamiento a la sensibilidad, a conmoverme de la belleza, porque en los ambientes de pobreza, conmoverte es débil, es chillón, es cobarde, y eso no se ve, les va muy mal a las personas sensibles. Entonces hice una conversión a la no agresión, a la belleza, al respeto, pero eso está en mí. Sí puedo ver en el mundo de la cárcel donde no tuvieron este cambio, donde continuamente y allá adentro pues más ejerciendo cada vez más la violencia. Entonces en los cuentos pues lo hago, en la cárcel es
en términos generales esta violencia es constante. Y hablo de las mujeres, de las de hombres, pues he entrado muy poco y con muy poco contacto porque sé que todavía son infinitamente más violentos. No nos quedamos atrás las mujeres, pero es otro tipo de violencia, y además los hombres no están acostumbrados a hablar de sí mismos y a hablar de sus sentimientos, entonces pierdes mucho el tiempo. Y con las mujeres, pues de eso voy, a que escriban de su vida, de sus sentimientos, de que entiendan qué es lo que los llevó a la cárcel, ¿no? Porque la cárcel sí es un parteaguas y se transforma todo de tal manera que se sueña diferente, todo es diferente, y sí es un castigo magistral para cualquiera que lo... El ser humano imaginó este castigo y lo imaginó muy bien. Entonces, entrar a este universo cerrado y conocerlo es un privilegio, porque pues la mayoría no puede escribir la tragedia, lo trágico de sus destinos, ¿no? Entonces, pues nos toca a nosotros. Ellos ya transgredieron, ellos ya lo están cumpliendo, yo nada más me informo y lo escribo. Una cosa más, ¿tú escogiste la portada? No, sí y no. Un amigo, yo le pedí que me hiciera la portada, se la describí, y Rafael Pérez Gay rompió con toda la estética de su colección de años y aceptó la portada, y eso es lo que yo quería, la provocación. Estaba muy flaca la muchacha y le dije, no, dices que así está la modelo. No, está hecha unos huesos, así que por favor le pones más carnita, toda estética y bonita, pero sí le pones más carne. Entonces es un amigo que la idea que yo le doy es un pintor hiperrealista y siempre llega a la perfección, y entonces está el tatuaje, está pues esto, la piel bandida, me dicen, ¿qué es lo que une a todos los cuentos? Pues la piel bandida. Bueno, pues eso es todo. Le doy la palabra otra vez a Josefina. Pues yo daría nada más unas 5 preguntas, porque ya no están cabiendo, me ponen muy nerviosa. Y después pues ya pasamos a celebrarlo, y bueno, si ustedes quieren hacerme 5 preguntas. Bueno, yo les voy a preguntar en lo que piensan. Quería comentarte esto que decías acerca de que no saben dónde ubicarte, ¿no? Si eres periodista o eres escritora o escribes literatura. A Fernando Benítez le pasaba peor, ¿no? Fernando Benítez decía, los historiadores dicen que soy novelista, los antropólogos dicen que soy periodista, y los periodistas dicen que soy novelista, ¿no? Entonces, nunca se hizo, pero ese sentimiento que tienes, lo tenemos los que de alguna manera no somos literatos de pura sangre, ¿no? O sea, que no estudiamos en la facultad de filosofía y letras, y que nada más sabemos de la vida, o que saben de la vida por los libros, sino que el periodismo nos da precisamente eso, ¿no? O sea, el contacto con la realidad, el ir y enfrentar. Y para mí no hay diferencia entre los libros periodísticos, vamos a llamarlo así, y la literatura. O sea, hay buenos libros periodísticos, libros periodísticos con calidad literaria, con gran calidad literaria, pero ahí están los libros de García Márquez, ¿no? Los cuentos también, los libros reportaje de Rodolfo Walsh, por eso lo mencionaba también. Y hay malos literatos, o sea, literatos donde no hay literatura, donde no hay vida. Y esa es una de las cosas que afortunadamente nos da el periodismo, es decir, ir y meter las manos a la cochinada de la vida, ¿no? No escribir con guantes
con guantes de seda y camisa y corbata, bueno, yo estoy de corbata, pero con corbata y ponerse a escribir sobre la vida que no nos consta, sino que nos consta, y eso yo creo que hay mucho, bueno, es casi todo tu literatura, todo lo que tu literatura está llena de vida, paradójicamente, ¿no? Paradójicamente, ¿no? Lo que decía yo del lado moridor. Pero bueno, eso nada más quería yo, para echarle porras a Josefina, y ya para que hagan una pregunta. Acabo de recordar que el cuento Piel Bandida, que es el que abre el libro, está grabado en descargacultura.unam o .com. Descargacultura.unam. Donde leo, y más bien dramatizo el libro, y bueno, pues los invito, se descarga y ustedes pueden escucharlo, y así es como escuchar la lectura. ¿Qué me dicen? ¿Qué me preguntan? Allá. Sin micrófono. Sí, Bueno, sí, más fuerte. En la cárcel hay muchas, en tu experiencia en la cárcel, hay muchas mujeres inocentes. ¿Mujeres qué? Inocentes. Que muchas veces están ahí porque le hicieron caso a su pareja que vendía drogas, etcétera, ¿no? Tú llegaste a notar cómo ellas usaban, también pongo el ejemplo de una serie, creo que se llama Orange is the New Black, algo así, donde usan mucho como la sexualidad para salvarse de ese horror que se vivía ahí. Eso, la pregunta específica es, ¿eso tú lo notaste en la cárcel? Porque en México, sí, bueno, se han dicho historias de Santa Marta Catitla, por ejemplo, que hay muchísimas mujeres inocentes, o muchas mujeres que por robarse algo de 5,000 pesos las meten 5 años. ¿Has visto en ellas sí, por supuesto, la sexualidad para salvarse de ese horror? Hay un cuento que se llama justamente Las violetas de Afranio, donde Afranio es un hombre que le gusta seducir mujeres, es un colombiano que le gusta seducir mujeres, y dice que se va a casar con ellas y les da muy buena vida y ropa bonita y todo, y les dice que se adelanten a Colombia a arreglar todo, pero en realidad a la boda, en realidad los manda con droga, y se dan cuenta que no los conocen, y los policías de allá dicen, pues es otra Violeta de Afranio, ¿no? Entonces son las mexicanas las que están allá en el Buen Pastor, en esta cárcel, y no sabían que estaban portando droga, ¿no? También, por supuesto, el sexo es una evasión para las mujeres, y yo creo, no lo creo, lo puedo afirmar, cuando entran muy jóvenes a la cárcel, pues, y no tienen vida sexual, o era muy poca la que tenían, en realidad vienen a conocer el placer y la sensualidad en la cárcel. Hay mujeres en la cárcel que se dedican a seducir nuevas, ¿no? Y luego, ya que están seducidas, pues ellas a su vez después seducirán, y así todo esto. Entonces, sí hay, por supuesto, mujeres inocentes, y por eso digo siempre que cualquiera de nosotros podemos dormir esta noche en la cárcel, en una delegación, y después nos mandan a la cárcel, seamos culpables e inocentes. Ya después averiguan, o después pagaremos miles de pesos por nuestra libertad. Ya hay otras que están buscándose en la cárcel, por supuesto. ¿Qué más? De cierta forma creo que ya me respondiste esta pregunta, porque tú mencionas que hablas de los ancianos porque es un tema que desde joven te llama la atención, pero ¿qué cuento de esta recopilación es con el que más te identificas, el que más trabajo te costó, el que cuando lo terminaste más exalis de producción, que dijiste, esto es lo que estaba buscando? No, en realidad tardo mucho en escribir un cuento tras otro, y cada vez que lo escribo, pues en realidad lo dejo en paz hasta que me gusta. Si no me gusta, no lo publico, y ahora lo pienso mucho tiempo en la cabeza,
hasta que ya está perfectamente vivo y ahora sí lo pongo por escrito. Cuando empecé a escribir tenía una idea y me ponía a escribirlo, y eso hacía que durante meses no consiguiera el cuento, que me frustrara, que me decía que yo no servía para esto, o que hiciera muchas versiones y todo mal. Entonces, en realidad es la construcción mental y resolver todo, y luego ya nada más hay que escribirlo, pero si no está resuelto, mejor no te sientes. Yo creo que con todos, insisto, estoy contenta, está bien. Los otros están en el cajón o olvidados o de plano desechados. Sí, pero alguno que digas es mi favorito. No, yo creo. Todos son sus hijos. Sí, todos son mis hijos. O como dicen otros escritores, ¿no? Lo mejor es lo que estoy escribiendo o lo que estoy pensando y ya, ¿no? Sí, nos vamos con una porque tengo la nota de que hasta allá atrás no se escucha. El planteamiento del erotismo que usted maneja, ¿tiene valores en el aspecto del amor y la moral? ¿O solamente se basa en el aspecto de que es el placer antes que todo? Toma. Es el placer. No pienso en ninguna moral. Me parecería amoral que esté mal escrito. Eso sí es una inmoralidad, una majadería, una peladez, que entregues algo que pretendes que sea erótico y en realidad es molesto, ¿no? Es irritante, porque un personaje puede hablar y hablar como un pelado, ¿no? Pero si es el erotismo, esa es otra cosa. Yo no me pongo a pensar en la moral. No sé si me expresé bien entonces. Me refiero a que, por ejemplo, usted piensa que, por ejemplo, en los cuentos eróticos que usted maneja, tiene el planteamiento primeramente sobre su moral y su amor, por así decirlo, o solamente lo basa en placer de sus propios personajes. Yo creo básicamente es el amor a sí mismo y el respeto al otro. Me parece que además con esos dos principios es como podemos irnos por la vida, ¿no? Porque aunque hay dos perversiones a dos niñas en los cuentos, estrictamente no hay una violencia en ese sentido, y cuando se ejerce la violencia, pues me parece que se lo merecían, también estaban labrando su destino. Me parece, y eso es lo sorprendente de ayer de la serie de las 5 horas con los periodistas. Cada periodista tenía una opinión o un punto de vista, y yo creo que ustedes tendrán su propia lectura, y en realidad lo que yo estoy diciendo es que el cuerpo, el ser humano, es extraordinario, y tenemos en nosotros, o nosotros, nacimos con una maquinaria tan extraordinaria como, pues mira, vemos, pensamos, caminamos, todo eso, y además se siente placer, bueno, ya me parece, alegría, dolor, poder crear belleza como todos los que ejercen las bellas artes. Y si eso fuera poco, si ya nacimos con todo lo necesario para nacer, por eso estamos aquí, también tenemos todo lo necesario cuando nos muramos y nos vamos a desintegrar y nos vamos a reventar, no reventar literalmente. Entonces, sí, porque además ya hice un libro que se llama Señas Particulares, que lo hice en CEMEFO, y entonces pude ver todos los procesos de la muerte, todo el lenguaje de que se va, en el primer segundo que te mueres, ya tu cuerpo agarró una coloración de acuerdo a las condiciones en que te moriste. Entonces, híjole, qué extraordinario cuerpo tenemos.
qué maravilloso. Y entonces digo, oye, pues respétalo, ¿no? Dale lo mejor de ti, cuídate y pues cuídalo y respétalo, porque también es un ser humano, también es un cuerpo. Entonces, como seres humanos, es extraordinario y pues estamos aquí, no pedimos venir, pues ya que estamos aquí, pues pasémosla bien, digo, y si haces el mal y te juntas con el que no, bueno, pues te puede pasar cualquiera de los cuentos de Piel Bandida también. Muchas gracias.